En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo séptimo, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el catecismo va a dedicar estos dos números 678 y 679, a la explicación del tema que tiene como título para juzgar a vivos y muertos. Número 678 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable, que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Jesús dirá en el último día: cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Número muy hermoso nos presenta el catecismo en esta mañana. Lo primero que afirma este número es que hay una realidad que será el juicio. Ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. De hecho, no es un anuncio por parte de Jesucristo que les resultara muy novedoso a los judíos que le estaban escuchando. Jesús lo que estaba haciendo era uniendo con todo lo que era la profecía del Antiguo Testamento, en la que los profetas hablaron ya de ese juicio, especialmente los profetas más tardíos. Daniel 7, 9, 10. Mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó, su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego corría y manaba delante de él. Miles de millares le servían, miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. O Malaquías 3:19, pues he aquí que viene el día abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los que cometen impiedad serán como paja. Pero para vosotros, los que teméis mi nombre, brillará el sol de justicia como la salud en sus rayos. Dos profecías muy interesantes que nos hablan del juicio como día de gloria para los justos y día de ignominia para los injustos, para los cerrados, para los tercos, para los que rechazan la gracia de Dios. Eso también formó parte de la predicación de Jesucristo. A veces hay unas partes del Evangelio que por alguna circunstancia no nos resultan muy atractivas. Y por eso quizás en muchos aspectos de la vida y muchas personas no las citamos mucho. Alguna de estas páginas del Evangelio o de la Sagrada Escritura en la que Jesús hace referencia al juicio no son muchas veces citadas. Es más, incluso hoy día, para algunos predicadores, ya predicar sobre el juicio final les parece incorrecto.
En algunas personas se escucha incluso diciendo que eso es muy negativo y que no se puede predicar sobre eso porque le hace más daño que bien a las personas. Y esto es un error, porque tan es doctrina sagrada de la Iglesia Católica predicar sobre el nacimiento de Jesús y resurrección de Jesús, como predicar sobre el día del juicio final y sobre el infierno y sobre el castigo, también sobre la gloria. Pero no es que sea más doctrina predicar la resurrección que predicar sobre el juicio final. ¿Eh? Las dos. El Evangelio tiene que ser leído siempre sin cortarlo, sin cercenarlo. Podríamos decir que si en alguna parte del Evangelio tenemos que insistir más, es en entender quizás que va a haber un juicio, que necesitamos estar listos, preparados para el juicio. Eso que tanto nos cuesta entender como seres humanos es donde más se nos tiene que predicar. Tendemos a quedarnos solamente con aquello que nos gusta, que nos es fácil, que nos es bonito, que nos lleva a celebrar muchas cosas, como el día de la Navidad, como la encarnación del Hijo de Dios. Todo eso es muy bonito. Pero necesitamos insistir en aquello que nuestro ser tiene resistencia a aceptar, que es que se va a morir y que después de su muerte tendrá un juicio particular y que después de ese juicio particular vendrá un juicio universal. Es una manera de conformarme yo al Evangelio, el poderlo entender en su totalidad, no pretendiendo conformar el Evangelio a mí. A nosotros nos molesta mucho que nos digan que vamos a ser juzgados. A nosotros nos molesta sobremanera que nos digan que vamos a tener que dar cuentas de nuestros actos, porque nos creemos que somos autosuficientes y yo no le tengo que dar cuentas a nadie de nada, pues se equivoca. Se equivoca, querido amigo o amiga, porque es que la cuenta nos la van a pedir de todo y por todo. En nuestra soberbia no nos gusta dar cuentas a nadie de nada, pero en la realidad es que nos va a tocar dar cuentas de todo y por todo. Esto es muy importante. Jesús habló del juicio. Jesús habló de que el hombre es criatura y como criatura tiene que responder ante el Creador. El hombre no es autónomo totalmente, es libre. Jesús nos dice que el juicio saca a la luz nuestra conducta. Marcos 12, 38, 40. Decía también en su instrucción: guardaos de los escribas, que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas socapa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. El juicio sacará a luz esa doble intención de los escribas que Jesús denuncia. Una de las manifestaciones del pecado es la doble intencionalidad con que hacemos las cosas. Jesús es el juez y va a ser capaz de sacar a la luz esa doble intencionalidad que podemos tener en nuestra conducta. Por eso es que tenemos que pedir a Dios que purifique la rectitud de intención de todas las cosas que hacemos, para que no las hagamos nunca con doble intención, siendo conscientes de que haciendo una acción se nos puede colar el orgullo, se nos puede colar la vanidad, se nos puede colar la soberbia y muchas veces ni siquiera lo podemos evitar. Pero tenemos que pedir esa gracia al Señor que purifique nuestra intención. Estamos hablando
de que de una manera consciente y voluntariamente se hacen las obras de caridad con una doble intención, que me vean. Y el juicio sacará a la luz el secreto de los corazones. Lucas 12:1-3. En esto, habiéndose reunido miles y miles de personas, hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Porque cuanto dijisteis en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablasteis al oído en las habitaciones privadas será proclamado desde los tejados. En este mundo es posible que podamos por ocultar la verdad, que podamos vivir en una hipocresía de ocultamiento, pero el juicio se caracteriza por sacar todas las obras a la luz. Ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios, todos somos plenamente transparentes. En esta vida podemos dar una falsa imagen ante los demás, pero ante Dios no cabe ninguna falsa imagen. Ante Él todos somos transparentes tal cual somos. Algo así es lo que pasa en los niños, que ante la mirada de su madre no pueden ocultar su desasosiego, su inquietud. Al tratar de ocultar alguna situación que hayan cometido frente a su madre, no lo pueden hacer. Eso mismo nos ocurre a nosotros ante Dios, pero en un grado mucho superior. Parecería que muchos vivimos nuestra vida pensando en que Dios no existe o que no nos está mirando, pero no es así. Juan 3, 19, 21. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz, y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Aquí lo que se trata, queridos amigos, es de vivir en la luz o vivir en la oscuridad. Aquel que vive en la luz no oculta. El que vive en la oscuridad aborrece la luz, porque la luz descubre todo. La psicología del pecado es ocultarse a la luz. La psicología de la gracia es ponerse delante de Dios sin tapujos. No hay nada que ocultar. Es como en el sacramento de la confesión. Es acercarse a recibir la gracia de Dios. Es ponerse delante de Dios con todas mis miserias y dejarlas en las manos del Señor. A Dios no tengo nada que ocultarle. En el Génesis, Adán y Eva, después de haber cometido el pecado original, se escondían de la presencia de Dios. El caso es que ni ellos mismos se daban cuenta por qué escapaban de la luz de Dios. Porque el pecado nos lleva a ocultarnos. A ocultarnos para cometerlo y a ocultarnos para que no seamos juzgados. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi evangelio por Cristo Jesús. El día del juicio será el juicio de todas las acciones de los hombres. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor,
Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponda. Qué texto más hermoso que nos presenta San Pablo. Fijémonos que incluso se nos da un motivo por el que no debemos juzgar antes de tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros desconocemos el secreto de los corazones, pero Dios no. Dios es el único que puede juzgar porque Él conoce lo que cada persona recibió como talento. Esos secretos, que sin duda alguna habrá muchas sorpresas, porque muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Solo Dios los conoce. La hipocresía puede engañar este mundo, pero el engaño es muy corto. El engaño es pasajero. Esta es, pues, queridos amigos, la primera afirmación que nos hace el catecismo. Jesús predicó el juicio como la luz ante la que será conocida la verdad de nuestra vida. Y en este número del catecismo se adentra a preguntarse qué es de lo que seremos juzgados en la presencia de Dios. Porque si va a haber un juicio, pues es un juicio de qué. ¿Qué es lo que hay ahí de lo que seremos juzgados? Y nos dice el catecismo que en primer lugar seremos juzgados de nuestra incredulidad. Nuestra incredulidad. Imagínense ustedes todas esas personas que vamos conociendo día a día, cada vez incluso más y más, que dicen que ellos no creen, que son ateos, gnósticos, que son cientistas, que son, bueno, una cantidad de nombres que ya ni la pista a todos esos nombres le podemos seguir. Seremos juzgados por la incredulidad. Dice, entonces será condenada la incredulidad culpable, que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. Incredulidad culpable. Porque también puede haber una incredulidad no culpable propia de aquel que no ha conocido a Jesucristo. Porque no hubo quien se lo predicara, quien se lo enseñara. No es que esa persona haya tenido un rechazo a la gracia de Dios, sino que no ha recibido de otros, como nosotros, que nos hemos quedado callados en vez de predicar al Señor, en vez de enseñarlo, nos hemos quedado callados ante nuestros hijos, ante nuestros padres, ante nuestros hermanos, y nos hemos quedado viviendo una vida nosotros, una vida de fe solo para nosotros, porque yo no quiero problemas con nadie y me he callado y he dejado de hablar de Jesucristo, y todos estos que viven a mi lado han crecido sin la oportunidad de creer en el Señor. Muchas veces esa incredulidad es una incredulidad no culpable, porque nadie les predicó. Está claro que cuando los evangelios hablan de la incredulidad, se están refiriendo a la incredulidad culpable. Es decir, al que conociendo al Señor lo ha rechazado. Mateo 11, 20, 24. Entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que en Sayal y ceniza se habrían convertido.
Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? ¿Hasta el Hades te hundirás? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. O Hechos 16, 29, 30. El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Una de las cosas que se nos pide para la salvación y de las que seremos juzgados ante Dios es la fe. Es creer. Pero nos tenemos que ir preguntando cada vez más si yo creo o no creo, si seré juzgado por mi incredulidad. Pero también preguntarme si esa incredulidad de la cual posiblemente puedo ser juzgado es una incredulidad culpable o inculpable. La incredulidad, la falta de fe, en la medida que es un rechazo de la gracia en el interior de una persona, que eso solo Dios lo puede conocer, puede ser la causa de mi juicio. ¿Será que llevo tantos años rechazando al Señor? Segundo lugar, del de que se nos habla de qué seremos juzgados. Seremos juzgados del cumplimiento de los mandamientos. Lucas 18, 18, 20. Uno de los principales le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener la herencia, la vida eterna? Le dijo Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, cúmplelos. No mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos son palabra de vida para nosotros. Y es algo que tenemos que tener siempre presente. La lista enfrente de nuestros ojos. ¿Sí? Cuando una persona quiere hacer una confesión, quiere acercarse al sacramento de la confesión para recibir el perdón de sus pecados, para crecer en la gracia de Dios cada vez más, y no sabe cómo preparar esa confesión, tome los 10 mandamientos y hágase cada una de esas preguntas y va a preparar una de las mejores confesiones que haya podido hacer en su vida. Seré juzgado del cumplimiento de los mandamientos. Amo a Dios sobre todas las cosas. Respeto su nombre. No mato, no miento, no robo, no codicio. Poner mi vida enfrente de los 10 mandamientos para hacerme la pregunta fundamental: ¿yo cumplo los mandamientos o no? ¿Y cuáles cumplo más que otros? ¿Y en cuáles fallo para poder enmendarme? Y así preparo mi confesión. Seré juzgado al final de mi vida del cumplimiento de los mandamientos. Tercer aspecto sobre el cual seremos juzgados: del respeto y del amor al prójimo. Seré juzgado del respeto y del amor al prójimo. Mateo 5:22. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil
será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Si pues al presentar tu ofrenda ante el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Jesús estaba hablando de una evocación evidente del juicio final. Ponte bien con todos los que te rodean. No insultes, no irrespetes, no mates, ni con el cuerpo ni con la lengua, ni con tus palabras ni con un arma. No envidies a tu hermano. No desees malamente lo que él posee. Es decir, respetar a mi hermano es respetar los 10 mandamientos. No abuses de él, no abuses de su tiempo, no abuses de su trabajo. Págale lo que le corresponde. Ofrécele el descanso debido. Alaba sus cualidades. Mejor dicho, ese juicio, aunque no va a ser muy complicado, va a ser tremendo. Porque es que de lo que se nos va a juzgar es de lo que tenemos en cada segundo enfrente de nosotros. ¿No? Cuarto lugar desde el que seremos juzgados. Seremos juzgados de la dureza del corazón. Dicho de otra manera, seremos juzgados de los juicios que hayamos hecho y de la forma como hayamos tratado a nuestro prójimo. Mateo 7:1-5. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que os juzguéis seréis juzgados. Y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces vas a ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Eso también se podría decir, ¿no? Con la medida que midas, seréis medidos. Tenemos que poner muchísimo cuidado en nuestra vida con los juicios. Todos esos juicios que estamos acostumbrados a ponerle el dedo a todo el mundo. Ese juicio, así incluso temerario, va endureciendo cada vez más nuestro corazón, hasta el punto de que ya ni siquiera creo en Dios, tampoco creo en mis hermanos y tampoco creo en mí mismo. Aquel que hace juicios contra su hermano, la mayoría de las veces no cree en sí mismo, se odia, se daña, se desacredita él mismo. Y esto nos hace sufrir muchísimo, porque endurece nuestro corazón. Y un corazón endurecido lo único que ofrece es sufrimiento. Por eso es que en el Padre Nuestro siempre estamos pidiendo, Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos tirando al suelo cualquier tipo de juicio en contra de mis hermanos. Perdona,
mis ofensas, porque yo también perdono al que me ofenden. Y claro que si yo perdono al que me ofende, el Señor me regalará su gracia. Le estamos pidiendo a Dios una medida en el juicio según nuestra misericordia. Señor, aumenta mi misericordia. ¿Cómo? La medida, como nosotros perdonamos. Así que, si quiero implorarle al Señor misericordia, yo tengo que dar misericordia. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quinto lugar, desde donde seremos juzgados, del amor a los pobres, a los migrantes, a los refugiados, a los excluidos, a los tenidos a menos. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hay una presencia misteriosa, pero real de Cristo en los pobres y excluidos. Porque Dios ama a los pobres de una manera muy, pero muy especial. Ahí es donde nuestra mirada tiene que ir. En vez de estar juzgando de una manera déspota a todo el mundo, lo que tengo que estar mirando siempre es: ¿qué es lo que necesita mi hermano? Aunque nos tachen de tontos, aunque nos tachen de ¿y usted por qué se gasta todo en todo el mundo? Aunque nos digan todo ese tipo de cosas, yo estoy poniendo la medida. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La verdad es que al final de mi vida, a mí no me gustaría escuchar estas palabras. A mí me gustaría escuchar las palabras: venid, bendito, entrad, bienvenido al gozo de tu Señor. Porque es que escuchar esta palabra sería muy difícil. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice: pero si yo no te hice nada malo, y dice el Señor, porque tuve hambre y no me disteis de comer. ¿Te acuerdas? Y todos diremos: no, yo no me acuerdo, ¿no? ¿Cómo que no te acuerdas? Si puse todos esos pobres delante de tus narices y puse todos esos bienes en tus bolsillos, ¿cómo que no sabías? Aquí no hay un no sabía, porque la pobreza y la necesidad en el mundo es evidente. No cabe un solo cerebro en este mundo que sea cuerdo, que no se dé cuenta de la necesidad escalofriante que tenemos en el mundo.
Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también esto, Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él le responderá, en verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con cada uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlos. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. ¿Cuál es mi camino entonces? Mi camino tiene que ser darme. Ese tiene que ser mi camino. Para ser un hombre justo, tengo que entregarme. Para ser una mujer justa, yo tengo que entregarme en todo lo que hago, porque es que también tus hijos, tus pareja, tus vecinos, también puede ser uno de estos hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos, encarcelados. No me tengo que ir muy lejos. Basta con mirar en el metro cuadrado que tengo a mi alrededor y ahí me los encuentro. No tengo que hacer cosas raras. No tengo que pensar en la Ucrania de Europa, sabiendo que también aquí tengo una Ucrania a 1 metro de distancia. ¿Sí? Hay una presencia misteriosa pero real de Cristo en los pobres y en los excluidos, en los migrantes, en los indocumentados, en los marginados, en los refugiados, en los que están enfermos en los hospitales o en sus casas, en los que ya han decretado sin ninguna opción, sin ninguna oportunidad de vida, a los que han desahuciado. Ahí hay una presencia real de Cristo especial para que yo sea un hombre y una mujer misericordiosa con ellos y a través de esa misericordia que muestre me salve. Fíjate cómo termina el texto de hermoso. Y los justos irán a una vida eterna. Por eso es que decimos, queridos amigos, que cuando leemos el Evangelio en su conjunto, sin quitarle nada, uno se va haciendo una idea muy real y muy verdadera de cómo es que será el juicio. No hay cosas raras, es lo que vivimos todos nuestros días. Así pues, queridos amigos, que con mucha esperanza en el Señor, tener estos 5 lugares desde los cuales seremos juzgados en el último día de nuestra vida. Preguntarme cómo está mi incredulidad, preguntarme cómo está mi cumplimiento de los mandamientos, preguntarme cómo está mi respeto hacia el prójimo, preguntarme cómo estoy en la dureza de mi corazón, preguntarme en cómo soy y cómo me comporto con los pobres y con los excluidos del mundo.